Él viene y me dice, tengo que seguir chequeando los teléfonos y voy a durar 2 horas chequeando los teléfonos. Y yo le dije a él, yo no tengo problema. Esas verificaciones se hacen de manera aleatoria y muchas veces se hacen para personas que tienen un perfil alto. Al quedarse con su dispositivo electrónico, después lo llamó para que se reunieran en otro lugar. ¿Eso es normal que ocurra o qué pasa allí? Si se hace ya eso que él dice que le hicieron por 2 semanas, pudiera estar involucrado en una investigación un poco más grande y más profunda. Él no es la primera figura de perfil alto que Migración investiga. Amigos, bienvenidos a esta entrega con nuestro asesor de cabecera en materia migratoria, Publio Peláez. Bienvenido a su casa. Gracias, para mí es un placer estar aquí compartiendo informaciones actualizadas en los aspectos migratorios. Así es. Bueno, vamos a tratar dos temas. Hay un tema que tiene que ver con los estudiantes y nuevas regulaciones, esos estudiantes que van hacia los Estados Unidos, y también mucha gente se ha preguntado por qué ha visto al Alfa, a Emmanuel, conocido como Emmanuel Herrera Batista, en una situación en la que se presenta a muchas personas donde se les retiene a una revisión un poco más exhaustiva de parte de los agentes de seguridad de los Estados Unidos cuando uno llega desde la República Dominicana o desde cualquier otro punto, para que usted nos explique más o menos en qué circunstancias es que se requiere que uno acuda a esa revisión un poco mucho más rigurosa. Muy bien, es importante entender la estructura del departamento, lo que se llama Homeland Security, que es la sombrilla que cubre lo que se llama CBP, que es Customs Border Patrol, que son los inspectores que están en puerto de entrada cuando usted llega y tiene la verificación y tiene la potestad de elegir de manera, pudiera ser aleatoria o pudiera ser por una coincidencia de nombre, pudiera ser por un perfil sospechoso, la verificación de su información y sus patrones de viaje. Tenemos también lo que es el TSA, que son los oficiales que cuando usted llega y entran le verifican su maleta. Vamos a hablar específicamente en el caso de CBP, en el caso que nos compete de este joven. Debemos entender que no es un caso focalizado. Esas verificaciones se hacen de manera aleatoria y muchas veces se hacen para personas que tienen un perfil alto. ¿Qué buscan? Buscan patrones de viajes irregulares, información no declarada, pudiera ser tráfico de algún tipo de sustancia, dinero no declarado o personas vinculadas a ese mismo señor que pudieran estar trabajando o recibiendo beneficios sin autorización. Bueno, él explicaba que justamente algunas personas allegadas a él que con visa han tratado de ingresar a los Estados Unidos han sido sometidas también a situaciones similares, como que él dice e invitaba en ese clip que todos vimos desde sus redes sociales que lo investiguen a él decía, pero que él es responsable y que todo lo que tengan que preguntarle, que se lo pregunten a él, pero que arquitectos, otros profesionales que tienen algún vínculo con él están pasando por la misma situación que se les retiene en el aeropuerto de Miami. Sí, es bueno recordar que la administración del presidente Trump, los asuntos de visa es un asunto de seguridad nacional. Si usted, como un ciudadano normal, está entrando a los Estados Unidos y es solicitado lo que se llama secundaria, una verificación, lo que nosotros conocemos popularmente como el cuartico, simplemente usted tiene que acatar esa orden y permitirle al oficial que verifique. Las verificaciones pueden ser de su pasaporte, de su visa, como te mencioné, de sus allegados. En el caso de él, aparentemente está investigando sus allegados. Él es una persona de un perfil muy alto. Y esos perfiles altos que mueven mucha cantidad de dinero siempre llama la atención a Homeland Security. Si usted se le requiere una verificación, solamente de manera respetuosa conteste la pregunta y deja al oficial que haga la verificación correspondiente. Esa verificación en este caso, como él dijo, se les retuvo el celular y que el celular duraron un tiempo prolongado y que además después indica que un oficial
al quedarse con su dispositivo electrónico, después lo llamó para que se reunieran en otro lugar. ¿Eso es normal que ocurra? ¿O qué pasa allí en caso de que el relato que él está diciendo sea cierto? Eso es un poco fuera de lo normal. Generalmente los oficiales de CBP, los oficiales de Homeland Security, generalmente cuando retienen un documento o retienen un aparato, en este caso un celular, generalmente se requiere que ellos vuelvan a la oficina, a una de las oficinas correspondientes de Homeland Security. No necesariamente tiene que ser en los aeropuertos, pudiera ser en una oficina local. Entonces habría que confirmar si realmente fue a la oficina de Homeland Security que lo citaron o fue un caso particular. Eso habría que confirmar esa información, pero no se estila que un oficial de HSI generalmente te cite en un bar o te cite en un sitio particular. Generalmente te citan en las oficinas que tienen. No, y que se quede con tu celular fuera del área de su trabajo. Se supone que se tiene que quedar el celular en el aeropuerto o en una oficina de seguridad nacional. No es que ese oficial se va a quedar con el celular personal de él desbloqueado para hacer uso personal del mismo. Generalmente esas verificaciones inclusive se hacen mientras el viajero está esperando. Si se hace ya eso que él dice que le hicieron por 2 semanas, pudiera estar involucrado en una investigación un poco más grande y más profunda, si ellos tienen la potestad de hacerlo, de quedarse con tu celular, con tu laptop o tu tablet, si pudieran hacerlo ellos. En este caso, entonces, él debe, como él hacía referencia a que todos sus contactos están siendo investigados. Hubo una modelo también que salió a dar declaraciones, que también le pidieron el celular. Él explicó que esa modelo simplemente colaboraba de manera esporádica con sus videos, colocando su música para que esa música de él entonces se escuchara, porque esas modelos captan un volumen importante y tráfico de personas, y es una manera legítima de promover esas canciones, pero que él nunca había tenido ningún contacto pues personal con ella, y ella alega que se le retuvo también parte de sus pertenencias en esa investigación y que había perdido un vuelo, y que producto de esa situación, de esa revisión exhaustiva que le hicieron. ¿Cuándo y cómo entonces? ¿Cómo es el manejo de los celulares? ¿Por qué importa tanto el tema de los celulares en ese sentido? Mira, realmente CBP, en este caso Homeland Security con sus investigadores que son de HSI, lo que buscan es algún vínculo de alguna persona que a lo mejor es de interés de HSI por algún tipo de investigaciones que pudieran ellos estar efectuando, muchas veces porque están trabajando en los Estados Unidos sin autorización, por patrones de viajes muy erráticos, personas que viajan constantemente, a lo mejor ya tienen lo que se llama una alerta por alguna cantidad de dinero no declarada. Entonces, lo más recomendable con el Alfa es cooperar con las autoridades de HSI. Generalmente esas investigaciones son extensas, y si él realmente no tiene ningún vínculo o nada que lo incrimine, lo recomendable es cooperar con las autoridades migratorias para aclarar esa situación, porque ellos tienen la potestad de investigar los asociados o los contactos que están en el celular. Ellos verifican las conversaciones de WhatsApp, buscan los historiales de pago, transferencia de dinero, para ver alguna irregularidad en alguno de esos procesos. Y puede entonces que se le haga una copia de ese dispositivo para ellos extraer esa información y después devolvérselo. Definitivamente, ese equipo ya se le devolvió, pero toda la información de ese equipo ya se extrajo. Ellos tienen los mecanismos y tienen la tecnología para extraer la información y hacer un análisis más profundo para realmente poder ver qué tipo de vinculación o qué tipo de asociados o de negocio esa persona u otra persona que no necesariamente tiene que ser el Alfa pudiera estar haciendo. Es bueno entender que esas verificaciones son rutinarias, siempre lo hacen constantemente. En las administraciones anteriores se hacían, pero ahora con esta administración hay más personas. Se ha intensificado esas verificaciones. Wow, o sea que eso viene siendo ya como un trabajo casi forense para saber si ciertamente o no tiene algún vínculo o se está dando seguimiento a alguien en especial.
y encuentran la evidencia allí. Correcto. Por eso es importante cuando usted viaja estar consciente de la información que usted tiene en su celular, que usted comparte en las redes sociales, con quién usted habla, porque esas verificaciones constantemente se están haciendo de manera aleatoria o a personas que tienen un perfil alto en la sociedad, principalmente aquí en la sociedad dominicana, son elegidos de manera aleatoria para verificación en secundaria en sus celulares. Y que se han dado cuenta entonces también por esos chats cuando le abren que ahí hay un primo que lo está esperando en verano para un trabajo, por ejemplo. Definitivamente. Y va con una visa de turista. Pagos, se ven pagos en esas conversaciones de chat. Una persona con visa de paseo trabajó 2 o 3 semanas y se nota un pago. O hay una conversación donde dice, mira, yo necesito que tú me lleves cierta cantidad de dinero para X propósito. Eso se refleja. Así que hay que tener mucho cuidado en las conversaciones que usted tiene en WhatsApp, inclusive en las opiniones que usted hace en las redes sociales. Todo eso se refleja en una verificación secundaria. ¿Y qué pasa cuando justamente esas personas que utilizan redes sociales, muchos la tienen privada y después llegan a Estados Unidos y les piden esa revisión y quieren alegar que no, que ellos, su privacidad está por encima de cualquier cosa? Generalmente eso, tú pudieras alegar eso como ciudadano de los Estados Unidos. Tú dices, no, yo no, mis redes son privadas, y usted puede alegar que no quiere verificación en sus redes. Eso lo puede hacer los ciudadanos americanos o los residentes. Si usted entra con una visa de paseo y el oficial de CBP le solicita una verificación de sus redes y están privadas y usted dice que no, entonces es muy posible que ese oficial de CBP no lo admita en los Estados Unidos y lo devuelva. Con relación a las personas que reciben, por ejemplo, un regalo de un pasaje, no, a fulano le compraron el pasaje y de repente a veces ni se preocupan por los detalles, simplemente quieren que alguien les contribuya para ellos llegar a los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones puede tener esa parte de ese regalo que se ve inocente, pero que tú no sabes el mecanismo que se utilizó para comprar ese vuelo? Hay que tener mucho cuidado, usted debe entender, porque los regalos generalmente tú tienes una tía que tú le compras un pasaje, que tú le das el dinero para comprar. Lo importante es que usted, si usted va a recibir un regalo de un pasaje, usted pueda justificar y pueda entender el origen de cómo se compró ese pasaje. Es bueno entender que las líneas aéreas cruzan información con CBP. Todo lo que es información de boleto aéreo, tarjeta de crédito, información del pasajero, automáticamente usted hace una confirmación, eso pasa al manifiesto, como le dicen en CBP, y esa información se comparte con CBP. Si a usted le regalaron un pasaje y esa misma persona ha comprado 10 o 15 pasajes y lo utiliza, vamos a poner el caso específico para mula, para llevar y traer mercancía o llevar y traer dinero, eso es un problema. Es decir, que usted debe estar consciente del origen de ese regalo. Volviendo al Alfa, ¿qué mecanismo él pudiera utilizar de no, en este caso, uno se enteró por las redes, pero qué mecanismo él puede utilizar a su favor o en defensa para que esta situación se aclare? ¿Es un mecanismo legal? ¿Es un mecanismo voluntario? ¿Cómo él puede entonces con el CBP aclarar la situación o con Homeland aclarar cualquier duda? Mira, lo más recomendable en el caso del Alfa es cooperar de manera voluntaria con las autoridades, porque pudiera ser una investigación que no tiene nada que ver con él. Pudiera ser alguna persona asociada, alguna persona que le hizo una fiesta. Entonces, lo más recomendable, en vez de enfrentarlo de manera legal, es que coopere con HSI en cualquier información que le suministre. Porque definitivamente, aunque él se detuvo, es muy posible que esa investigación no esté focalizada directamente a él. Entonces, nuestra recomendación es que simplemente coopere con las autoridades de HSI y sea transparente, siempre apegado a la verdad. Porque y exponer el nombre de uno de los oficiales no le hace daño también, porque a veces son cosas federales, ¿no? Definitivamente entendemos que eso fue un error, porque él no es la primera figura de perfil alto que Migración investiga y detiene. Hay muchos artistas que pasan a secundaria, cooperan con las autoridades y eso se queda simplemente ahí. Ya al exponer ese oficial,
de CBP, pues personaliza esa situación y pudiera empeorarla un poco más. No, y sobre todo alegando que es un dominicano, que debió darle un mejor trato, que... Bueno. Es el tema de siempre que queremos un trato preferencial. No es lo mismo cuando usted cruza por un aeropuerto dominicano, que lo ve en el Alfa, fulano de tal, le dan ese trato especial y muchas veces esos personajes pasan sin la verificación adecuada. Cuando usted llega a Estados Unidos, usted es un número más. Hay que entender eso. No, y sobre todo también con lo estricto que está haciendo la administración de Donald Trump, Definitivamente. del gobierno. O sea, se aplican mucho más controles, hay una mayor rigurosidad y donde también se quiere prever eventos dentro de suelo estadounidense, sabiendo cómo está la situación en el mundo, que por donde quiera existen indicios que pudieran causar problemas a lo interno. Correcto, sí, como le mencionaba anteriormente, el presidente Donald Trump, su filosofía es que la visa es un asunto de seguridad nacional. Por eso es lo importante, inclusive cuando usted solicita visa de paseo, cuando llena sus formularios, sus renovaciones, aplicación para pasaporte americano, la información que usted pone debe ser lo más apegado a la verdad todo el tiempo. Igual cuando usted va de viaje, si el oficial le pregunta y le solicita una verificación de sus documentos, de su equipaje, colabore con No, y si te pregunta quién viene a buscarte, tiene que darle el nombre y el teléfono, y se supone que esa persona va a llegar a buscarte, no habría ningún problema con que la llamen delante de ti. Definitivamente. O sea, que no hay que tampoco, y si te preguntan del hotel, tiene que decir la reserva. Claro. No hay que ofenderse por ese tipo de cosas. Eso no es personalizado, eso no es personal, eso no va focalizado en una persona en específico, sino simplemente todos los oficiales tienen instrucciones de manera aleatoria de pudieran elegir un pasajero por patrones de viaje, porque cada pasajero se hace un análisis de su patrón de viaje, de sus asociados, y simplemente usted va a secundaria, contesta la pregunta de manera respetuosa, sin alarmarse, y generalmente el 90% de los casos usted sale de secundaria sin ningún tipo de problema. Sí, con relación a los estudiantes, se está aplicando nuevas restricciones, la visa de estudiantes, ¿cuáles son las novedades? Sí, mira, con la visa de estudiante hay un asunto particular que se va a implementar a partir de este mes. Es que en años anteriores, cuando usted solicitaba la visa F1, cuando le daban el I-94, no tenía expiración. Generalmente me explico. Si usted tiene un programa de 2 años, su I-94 decía DS, no tiene fecha de vencimiento. Ahora, con las nuevas regulaciones, su I-94 tiene una fecha de expiración. Los estudiantes a partir de este mes que obtengan visa de estudiante tienen que prestar mucha atención a su I-94. ¿Por qué? Porque el I-20, que es lo que te valida como estudiante, generalmente expira 1 o 2 años. Pero tu I-94 va a tener también una fecha de expiración. ¿Qué quiere decir eso? Que si el I-94 se vence y usted no se da cuenta, usted pudiera acumular presencia ilegal después de los 180 días que venza su I-94. Eso es importante que se tome en cuenta. Es bueno que lo tomen en cuenta, pero también se están aplicando muchas otras restricciones también, como que ya no es tan... Antes era muy sencillo acceder a ese visado y ahora se está viendo como que es un poquito más complicado. Sí, lo que ha pasado con los estudiantes, que las visas F1 se han utilizado por muchas instituciones, por ejemplo, deportivas, para incluir a esos jóvenes en los deportes en los Estados Unidos y no realmente como estudiantes. Hay una desinformación, se están vendiendo becas, por ejemplo, becas deportivas, que realmente no son becas deportivas, sino son admisiones académicas. Por eso el oficial consular, cuando usted va a una entrevista de F1, valida que realmente usted es un estudiante legítimo y que sus intenciones son estudiar. Específicamente para eso. Exacto. Y claro está, ya no hay renovación automática. Si usted le dieron una visa F1 por 2 años, cuando usted va a renovar, tiene que volver a entrevista y tiene que demostrar a ese oficial consular qué usted hizo en esos 2 años, con sus notas, si se graduó tiene que demostrar, tiene que también demostrar que ya usted habla inglés,
para entonces ellos validar que usted fue un estudiante full time y renovarle de nuevo esa visa F1. Oh, wow. O sea que ya o sea que ya no es tan sencillo. No, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ellos han puesto mucha presión en lo que es el aspecto de la visa F1, por lo que te explicaba de que utilizan la visa F1 simplemente para llegar a Estados Unidos y entonces tratar de conseguir su sueño como en béisbol, en básquetbol o simplemente hacer un cambio de estatus en los Estados Unidos para por esa vía quedarse en los Estados Unidos y tratar de hacerse residente. Entonces son más estrictos ahora. ¿Y la visa religiosa sigue libre o se le ha puesto alguna restricción? Porque antes de aquí salió mucha gente con la visa religiosa y a congregaciones y demás, y después hacían su vida. Sí, mira que eso ha bajado un poco porque realmente la tasa de rechazo de las visas religiosas aumentó mucho. Entonces, en ese aspecto, ya las congregaciones, por un asunto de reputación, se cuidan y se hace una verificación un poquito más profunda. Yo te diría en los años, en el 2007, 2008, creo que la mayoría de los feligreses se fueron a través de esa visa religiosa, pero ahora no es tan sencillo porque hay una verificación un poco más profunda. Se le puso el ojo. Correcto. La visa de prensa, se ha incrementado ya los niveles de periodistas que han ido después de estas advertencias justamente a acceder al visado de la visa I. Sí, la visa I inclusive se ha adquirido un poco más de conciencia en lo que tiene que ver la visa I, porque lo que veíamos es el patrón de personas con visa B1, B2, que iban a trabajar como reporteros en los Estados Unidos y eso generó muchas cancelaciones. Pero si usted es una persona de los medios, usted hace prensa, es sumamente sencillo conseguir la visa de periodista. Simplemente usted tiene que tener la acreditación de su canal y una invitación con un itinerario en los Estados Unidos que usted vaya a cubrir cualquier evento en los Estados Unidos y esas visas I generalmente se emiten por un año y le permite a usted cubrir eventos específicos. O sea que me parece súper interesante, Publio. ¿Qué otras novedades tenemos en materia migratoria? Y si también no únicamente para Estados Unidos, porque usted maneja Europa y también Canadá. Sí, en el caso de los Estados Unidos seguimos con los oficiales la verificación constante en la aplicación de visa de paseo, de los formularios, de la información que usted suministra. Les recordamos que hay que ser coherente en la información que usted puso anteriormente. Si usted va a renovar un visado, usted tiene que ser coherente con esa información que se suministra ahora. Les recordamos que la tecnología ha ido aumentando. Ya los formularios, inclusive muchos de esos formularios, el DS-260, cuando usted aplica para residencia, el formulario de ajuste de estatus, se están verificando con inteligencia artificial para ver la consistencia que usted pone en los formularios. Por eso siempre hacemos énfasis. Asegúrese que la información que usted tiene en el formulario es la verdad y es consistente con lo que usted está haciendo en la actualidad. Sí, esa parte siempre es bueno, porque realmente ahí es donde se cometen algunos errores que después impiden que se le pueda renovar ese visado. ¿Las citas cómo van? Si hay disponible, si ya se rompió el desorden que algunos trataron de imponer. ¿En qué tiempo se consigue una cita para una renovación? Las citas, bueno, para renovación están cerca. Las citas para renovación inclusive están en menos de una semana. Oh, pero bien. Sí, siempre tomando en cuenta de que usted pudiera ser llamado para una entrevista personal. Lo estamos viendo más regularmente por la inconsistencia de cuando llenan el formulario. Tienen que saber cuando van a llenar su formulario, pongan su formulario, pongan su proceso en manos de profesionales. Asegúrese que la información que se va a enviar al consulado, usted la conoce, la domina y usted está de acuerdo con esa información. Si se va una información con error o una información incoherente, eso pudiera generarle a usted una entrevista. Las citas para aplicaciones de primera vez sí están lejos, están para mayo. Sigue la alta demanda de aplicaciones, aunque la tasa de rechazo ha subido, la demanda sigue todavía.
A pesar de la tasa de rechazo, la gente quiere viajar. Quiere bajar, definitivamente. Bueno, lo importante es que si consiguen un buen asesor como usted, pues entonces se mitiga el impacto negativo. Definitivamente, es así. Así que recomiende sus redes y sus contactos, por favor, para que el público pase y lo apoye. Sí, nos puedes localizar en Instagram, en Peláez PB, _consultores. Nos puede localizar a nuestro teléfono 809-802-1931. Estamos en la Castellana, Plaza Castellar, número 2. Ahí está, señores. Déjenme decirle que nosotros tenemos de 3-3, porque las personas que hemos recomendado hacia su oficina han conseguido un resultado positivo y les ha ido muy bien, y hasta donde yo tengo entendido, le han dado un buen uso a la visa. Excelente. Pero personas incluso que no pensaban, según ellos, que calificaban para que les dieran el visado, ya hoy día están viajando con cierta frecuencia a los Estados Unidos. Esa es la idea, tratar de hacer un servicio siempre transparente, siempre apegado a la ley, y que la embajada entienda que nosotros somos aliados y queremos hacer la cosa de manera correcta. Muy bien, gracias de verdad, Publio Peláez. Gracias. De PB Consultores. Gracias de corazón al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas, y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.